Desde el 1 de junio están vigentes cambios importantes previstos en la reforma de la Seguridad Social que, según especialistas, podría llegar a afectar a trabajadores y jubilados. También se viene denunciando que falta información, que no hubo una campaña de información sobre estos cambios que son muy importantes. ¿En qué consisten? Porque a todo esto también muchas personas se vienen quejando de la demora en la respuesta del Banco de Previsión Social ante determinadas consultas. Y desde el banco también se señala que faltan recursos humanos, que cada vez son menos y que no pueden atender toda la demanda que hoy está presente en nuestro país. De todo esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. Sí, trabajar más sin duda, eso está fuera de discusión. En cuanto a cobrar menos, hay que ver dónde nos paramos y cuál es el objetivo que tenemos. La posición que definió el gobierno como posición de política es, una vez corrida la edad jubilatoria, a los 63, 64, 65, que la mensualidad a percibir equivalga a la que se percibía antes. Y eso nadie ha negado que vaya a ser así. El punto es que la oposición prefiere otra comparación. Claro, otra comparación que torna inviable el sistema. Es decir, ¿por qué nosotros afirmamos tan rotundamente que el haber mensual corrida de la edad va a ser equivalente al que se obtenía antes? Fundamentalmente por dos razones. Primero, para los estratos más bajos de ingreso, el suplemento solidario va a implicar una jubilación decididamente mayor que la actual. Es decir, que con un diseño mucho más eficiente que el mínimo jubilatorio que tenemos hoy de tarifa plana. Para los ingresos medios altos, está muy claro que 5 años más de aporte en la cuenta de ahorro, 5 años más de rentabilidad, 5 años menos de años para dividir el saldo, para decirlo simplemente, el saldo de la cuenta no puede dar nunca matemáticamente menos. Cuando hacemos el balance de los 3 componentes que van a integrar el beneficio jubilatorio, el resultado es claramente positivo para la gran mayoría de los futuros jubilados que no van a tener una pérdida en relación a la jubilación que cobraban 5 años antes, con la actual edad jubilatoria. Ahora, si la cuenta que se quiere hacer es otra, obviamente va a dar otro número. Y de este tema tan importante vamos a estar hablando hoy aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Ramón Ruiz, que es director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores. Ramón, es un gusto recibirte. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar acá. Sabemos que vienen recorriendo el país, están informando. Sé que estás preocupado también porque entendés que no hay una campaña de información, que hay cambios que ya están previstos, que están funcionando, que están vigentes y que muchas personas no están al tanto. Es por eso que vienen recorriendo, además, ¿no? Todo el país prácticamente tratando de informar. Sí, como ustedes saben, nosotros fuimos muy críticos a esta ley que se aprobó en el mes de abril, porque nosotros queríamos una reforma integral de la seguridad social. Y esto es una reforma jubilatoria. La seguridad social es mucho más que jubilaciones y pensiones. La seguridad social está presente en la vida de cada uno de nosotros, desde antes de nacer hasta después de morir. Y durante toda la vida, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, cuando estamos, en actividad, que tenemos un trabajo, cuando nos jubilamos, o sea que siempre está presente la seguridad social. El tema jubilatorio es un aspecto muy importante para la seguridad social, pero no es el único. Y además, no solamente que fuimos críticos porque esta reforma no es integral, es solamente jubilatoria, sino que desde nuestro punto de vista, contradiciendo incluso lo que dijeron los defensores de esta ley, la mayoría de los trabajadores se perjudica con esta reforma jubilatoria y nosotros entendemos, ¿no?, que no solamente no hubo información sobre todo el proceso en el que se discutió la reforma, la mayoría de la población no conocía el contenido del proyecto y mucho menos ahora que ya es una ley. No se tiene información sobre el contenido de esa ley. Repito, no solamente se perjudica a la mayoría de los trabajadores, sino que esta reforma no resuelve
los grandes desafíos que tiene la seguridad social. Vayamos a los cambios, algunos ya vigentes desde el 1 de junio, por ejemplo. Vamos a hablar de toda la franja, los cuarentones, los cincuentones, sesentones. Por ejemplo, los mayores de 60 años en este momento tienen 2 años, los que no se hayan jubilado, ¿no? Los mayores de 60 que no se hayan jubilado tienen 2 años de plazo para regularizar su historial laboral anterior al 1 de abril del año 96. ¿Eso ya está corriendo ahora? ¿Cómo es eso? Sí, desde el 1 de junio comenzó un plazo de 2 años para las personas que todavía no se jubilaron y que tienen actividades realizadas anterior al 1 de abril de 1996. Esas personas, a partir del 1 de junio pasado, tienen un plazo de 2 años para declarar ante el BPS esas actividades. Si no lo hacen dentro de ese plazo, luego no podrán declarar esas actividades para poder jubilarse. Yo no he escuchado mucha información sobre esto por parte de las autoridades. Creo que hay mucha gente desinformada sobre este aspecto, sobre todo en el interior del país, donde hay mucha informalidad, y esos años pueden ser clave para que esa persona pueda acceder a una jubilación. Bueno, si esta persona, por razones de no contar con esa información, por desconocer este plazo, se presenta cuando el plazo ya esté vencido, no va a poder sumar esos años para el cómputo de los requerimientos que pide el BPS, ¿no? Hoy una persona para jubilarse por jubilación común tiene que tener 60 años de edad y 30 años de trabajo. Y eso va a ir cambiando y dentro de un tiempo va a ser 65 años de edad y 30 años de trabajo. Y algunos de esos años de trabajo quizás fueron anterior a 1996. Y si uno mira la historia laboral, en la mayoría de los casos esos años no aparecen registrados en la historia laboral. Bueno, a todas esas personas, por favor, que soliciten ser atendidos por el BPS para declarar todos esos años de actividad. Ajá. Vale aclarar también que aquellas personas que ya lo presentaron no es necesario que lo vuelvan a hacer o que iniciaron el trámite de jubilación, ¿no? Sí, hoy, con las nuevas posibilidades que nos da la tecnología, una persona puede tener el usuario personal del BPS, puede mirar su historia laboral o puede ir al BPS y pedir la historia laboral, y si están todas esas actividades declaradas no tiene que hacer una nueva declaración. Si esa persona advierte que falta alguna actividad y quiere declararla, tiene que hacerlo, si es mayor de 60 años, antes de vencido ese plazo, que ya empezó a correr el 1 de junio y que culmina a los 2 años. Ahí tocabas un tema interesante e importante también, porque a veces cuesta encontrar testigos, por ejemplo, ¿no? De esa persona que trabajó en determinado lugar, quizás porque ya la empresa no existe o porque quizás esa persona trabajaba en un lugar que no tenía gente cercana, no tenía compañeros de trabajo. Eso pasa y es una dificultad también que se presenta. Sí, hay mucha dificultad en el servicio doméstico para poder reconocer esos años, porque la trabajadora doméstica no tiene compañeros de trabajo, esa actividad se hace puertas adentro del hogar, digamos, y a esa trabajadora doméstica le cuesta mucho poder reconocer estas actividades, pero también para el resto de los trabajadores, traer a una persona que acredite esa actividad cuando ese periodo de tiempo ocurrió hace mucho tiempo, a veces décadas, es muy difícil que ese testigo sea creíble, porque muchas veces no recuerda o no brinda la información que el BPS le solicita, y la mayoría de las veces los trabajadores no pueden demostrar esas actividades con testigos, ¿no? Hablamos de 2 años de plazo para que estas personas mayores de 60 años puedan regularizar su historial laboral. ¿Qué pasa después de los 2 años, 2025? ¿Ahí son los menores de 60? Los menores de 60 años van a tener 2 años de plazo también para poder demostrar esos años, y luego los menores de 55 y así sucesivamente, en un cronograma que estableció esta ley, que como decíamos es poco conocida, ¿no? Porque si bien hace 5 meses que se aprobó, no hemos visto ninguna campaña de información y hay derechos que la gente va a perder, ¿no? O sea, esta reforma trae, como decíamos, perjuicios, a pesar de que se dijo que no. Se dijo que no se iba a perjudicar a los trabajadores con esta reforma jubilatoria, pero ya
se está confirmando de que esto no es así. Yo lo decía en la introducción, lo comentábamos recién, ¿no? Le estamos pidiendo a la gente o le estás informando a la gente de que se asesore, pero seguramente muchas personas te están mirando y dicen, bueno, yo estoy intentando sacar día y hora para ir al BPS a consultar y me dan para dentro de varios meses. Hay una demora importante. ¿Qué respuestas tenés? Bueno, estamos en un momento difícil para el BPS, ¿no? Estamos en un momento complejo. ¿Por qué? Porque se aprobó una reforma, yo creo que a las apuradas, en forma muy rápida, y no se tuvieron en cuenta algunos tiempos que necesitaba, por lo menos el principal instituto de seguridad social, que es el Banco de Previsión Social. La ley se aprobó en abril y en junio ya empezaban a aplicarse algunas medidas. El BPS tuvo poco tiempo para prepararse. No solamente hay poca información, sino que hay menos funcionarios y hay más trabajo. O sea, nosotros tenemos que cumplir con todas las actividades que el BPS tiene obligación de cumplir porque ya venían de la ley anterior, o sea, todas las solicitudes de jubilación, de pensión, de seguro de paro, de seguro de enfermedad, liquidación de cada una de las prestaciones, control para el cumplimiento, digamos, de las normas que tienen que ver con la seguridad social, la recaudación, la fiscalización, bueno, todas las prestaciones que brinda el BPS. Y hace 3 años teníamos 4.000 funcionarios y hoy tenemos 3.700 aproximadamente. O sea, hoy tenemos menos trabajadores y más trabajo. Y eso hace que haya demoras en las solicitudes de las prestaciones, haya demora en los trámites. Esto lo podemos confirmar fácilmente. Basta con preguntarle a alguna persona que solicitó ser atendido por el BPS. Hace unas horas, cuando estaba en la oficina, en la representación de los trabajadores, llamó una persona del interior del país que está solicitando, digamos, agenda para una pensión por invalidez y le estaban dando para diciembre o para enero. Entonces, esto lo podemos confirmar fácilmente. Hay un problema de falta de información sobre la ley y además de demoras, porque el BPS no solamente tiene problemas con la agenda, sino que hay un simulador que todavía no está pronto. Tenemos, digamos, falta de respuesta en forma oportuna por parte del BPS. Hay muchos cambios en el modelo de atención del BPS, pero hay pocos resultados. Desde nuestro punto de vista, los resultados no son buenos. Aparte, agrego otro elemento, no es que además una entrevista puede durar 5 o 10 minutos, porque por lo general la persona que va seguramente tenga que intentar explicar determinadas cuestiones vinculadas a su vida laboral que puede llevar bastantes minutos y eso hace que seguramente la espera sea mucho mayor. ¿Eso lo tienen en cuenta o no? Sí, cuando recorremos el país, más allá de tomar contacto con los medios de prensa locales, tener reunión con trabajadores, visitar a la asociación de jubilados, tratar de tener vínculos con otras organizaciones sociales de esa localidad o de ese departamento, tenemos como una forma de trabajo visitar el local del BPS. El otro día estuvimos en Florida y hablando con los funcionarios, una funcionaria que está en, digamos, la línea, decimos nosotros, o sea, que está atendiendo público, nos decía que es muy difícil que uno en 15 minutos resuelva una solicitud, un planteo por parte de un usuario, que por lo general de promedio están 45 minutos hablando con la persona que llega al BPS, casi siempre con un planteo porque tiene una necesidad. O sea, alguien que viene al BPS viene a solicitar una jubilación, una pensión, o a solicitar un seguro de paro, a solicitar un seguro por enfermedad. O sea, la persona viene al BPS cuando le falta el trabajo, cuando le falta el ingreso, digamos, no tiene ingresos, o cuando tiene algún problema de salud. Hablábamos de las distintas franjas, ¿no? En ese sentido, ¿qué pasa con los cuarentones, ¿no? De 40 a 49, porque en ese caso hay un plazo importante que está por vencer el 30 de noviembre. ¿En qué consiste eso? Bueno, consiste en lo siguiente. Todos los menores de 50 años, con esta reforma jubilatoria tienen un cambio en las reglas de juego y la mayoría de ellos van a ser perjudicados. ¿Por qué? Porque con esta reforma se elimina una bonificación que pagaba el BPS. Cuando afiliaron a las personas
a las AFAP, le prometieron que iban a cobrar una jubilación bonificada por el BPS. Es decir, el BPS le iba a pagar la jubilación con un 50% más. Es decir, te afiliabas voluntariamente a una AFAP, le restabas recaudación al Instituto de Seguridad Social y resulta que era el sistema solidario, digamos, el que pagaba el estímulo para que la gente se afiliara a una AFAP. Resulta que esta ley elimina esa bonificación, es decir, esa promesa no se va a cumplir. Pero no solamente elimina la bonificación, sino que deroga algunos artículos de una ley que nosotros habíamos logrado en el 2013, donde las personas que están entre 40 y 49 años podían solicitar ser asesorados por el BPS para ver si les servía realizar sus aportes solamente al BPS hasta un tope de 78.770 pesos o seguir afiliado voluntariamente realizando sus aportes, la mitad a la FAP y la otra mitad al BPS. Esta ley que nosotros habíamos logrado, con esta reforma jubilatoria se elimina ese derecho. Es decir, ahora esas personas no van a poder solicitar ser asesorados. A partir del 1 de diciembre no podrán solicitar ese asesoramiento. Quiere decir que los cuarentones tienen plazo hasta el 30 de noviembre. Las personas que están entre 40 y 49 años que se afiliaron voluntariamente tienen plazo hasta el 30 de noviembre próximo para poder recibir ese asesoramiento. Ahora, eso Ramón, que está diciendo es muy importante. Estamos hablando de una franja entre 40 y 49 que antes del 30 de noviembre pueden solicitar precisamente ese asesoramiento para ver qué es lo que ocurre. Lo conecto con lo que mencionabas recién, ¿no? Con la sobrecarga de trabajo que hay en el BPS, según lo que decías, lo cual también puede llegar a perjudicar también la consulta que haga esta franja de la población. Sí, te doy un dato para que de alguna forma tomemos conciencia de la dimensión que tiene este problema. Las personas que reúnen estas condiciones, es decir, que tienen entre 40 y 49 años y que fueron afiliados voluntariamente, son aproximadamente 310.000 personas. ¿310.000 personas? 310.000 personas. Y menos del 10%, producto de la falta de información que hay, menos del 10%, perdón, han solicitado la reserva del derecho para ser asesorados. Sí, según los datos que tenemos son cerca de 23.000 personas las que pidieron día y hora para ir a asesorarse de las 300.000 que mencionábamos recién, ¿no? Pero lo que es peor, esas 23.000 personas están solicitando ser asesorados y el BPS no tiene todavía pronto el simulador para asesorarlos. ¿No está pronto el simulador? No está pronto el simulador y de acuerdo a las informaciones que tenemos, porque consultamos al jerarca que es responsable de este tema, nos dice que recién en diciembre, el objetivo que tiene el BPS es tener pronto el simulador en diciembre. Pero el plazo se vence el 30 de noviembre. Y bueno, hasta el 30 de noviembre lo que tenemos que lograr es que la mayor cantidad de personas reserven el derecho, digamos, para ser asesorados, porque luego del 30 de noviembre no lo podrán hacer. Y bueno, el BPS cuando esté pronto, cuando esté preparado para asesorar a las personas, va a convocar a todas las personas que hicieron la reserva del derecho. Ahora, ¿no se tendría que haber informado esto en tiempo y forma? Bueno, nosotros desde el mes de mayo estamos reclamando, le estamos planteando insistentemente en el directorio del BPS que el BPS se comunique con estas personas, con estas 310.000 personas. El BPS seguramente que tiene o el número de teléfono fijo o el número de celular de esa persona, o el correo electrónico de esa persona. El BPS podría avisarle a estas personas que cambiaron las condiciones y que tienen plazo solamente hasta el 30 de noviembre para hacer la reserva del derecho y ser asesorados por el BPS a partir de esa reserva del derecho. Lamentablemente no hemos tenido eco, no hemos podido concretar que el BPS les informe a estas personas en forma directa, o sea, un mensaje directo, porque entre tanta información este tema se pierde, información a nivel general, ¿no? Imagínense que si sabemos que hay que focalizar esa comunicación en estas 310.000 personas, conviene más avisarle en forma personal que hacer una campaña en los medios de prensa cuando este tema seguramente va a afectar a la mayoría de ellos. Seguramente la mayoría de ellos, al eliminarse esta bonificación,
van a tener un perjuicio importante. Bueno, acabas de decir algo fuerte también, ¿no? Anteriormente, que dijiste que los menores de 50 años vamos a ser perjudicados con esta ley. Los menores de 40 años no solamente que van a ser más perjudicados, sino que no van a tener el derecho a ser asesorados, porque la ley establece que ese derecho es para las personas que están entre 40 y 49 años y a partir del 1 de diciembre ya no van a poder nadie va a poder ser asesorado. O sea que tampoco los treintones o los más jóvenes. Y esas personas también van a ser perjudicadas, yo diría, más perjudicadas que el resto, porque a la pérdida de esta bonificación se agregan otros aspectos que tiene la reforma jubilatoria y que empiezan a regir a partir del 1 de diciembre, ¿no? ¿Qué mirada tenés con ese derecho a seguir trabajando después de la jubilación? Esto ya existía, era compatible, pero con estos cambios que se introdujeron ahora, ¿cómo lo ves? Y bueno, nosotros creemos que es una medida que no se evaluó el impacto que puede tener. Nosotros cuando estuvimos discutiendo la compatibilidad entre el trabajo y la jubilación, decíamos que tendríamos que tener un estudio técnico riguroso que midiera cuál podía ser, en forma estimada, ¿no?, el impacto en el mercado de trabajo. Porque hoy ya tenemos problemas en el mercado de trabajo. Hay un mercado de trabajo muy frágil, a pesar de que se intenta por todos los medios transmitir de que está todo bien, de que venimos recuperándonos en el mercado de trabajo y en la economía en general, pero nosotros hacemos una lectura muy diferente. Hoy tenemos un alto índice de desempleo en los jóvenes. Es decir, a los jóvenes les cuesta muchísimo tener la primera oportunidad laboral. Tenemos dificultad también con las personas que son, digamos, cuarentones, cincuentones, que cuando pierden el trabajo les cuesta una enormidad volver a reinsertarse en el mercado de trabajo. Bueno, si a esto le agregamos que las personas mayores de 60 años que ya están jubiladas y en el futuro las mayores de 65 intenten encontrar o buscar trabajo, creemos que eso va a impactar negativamente en el empleo de los jóvenes y en el empleo en general. Y bueno, y después vemos que hay algunas dificultades, aunque esa persona quiera trabajar, aunque esa persona esté en condiciones de trabajar, necesitamos empresas que también entiendan que necesitan esa mano de obra. Nosotros vemos que la cultura que hay en el empresariado no es precisamente la de contratar personas mayores, al contrario, muchas veces en las reestructuras, cuando hay algún recorte de la plantilla, los primeros que pierden el trabajo son los jóvenes, son las personas mayores, digamos, las que están más próximas a la jubilación, porque son los salarios más altos, porque son personas que han logrado cierta carrera dentro de la propia empresa. Y esas personas son las primeras que están en la lista del recorte, digamos, ¿no? Entonces, nos parece que esta medida no es oportuna por la situación que tenemos en el mercado de trabajo, pero además estamos seguros que no va a dar mucho resultado, ¿no? Estamos casi convencidos que no va a dar mucho resultado porque, repito, hay muchas empresas que le dan incentivo a las personas que están próximas a la jubilación para que se retiren. Entonces, no vemos realmente que esta medida sea como dice la propaganda, ¿no? La propaganda dice, esta reforma le da más libertad, le da más derecho a la gente porque ahora los jubilados pueden trabajar. Parece curioso que en una ley de reforma jubilatoria el principal caballito de batalla sea que la gente tiene que seguir trabajando, ¿no? En eso que mencionabas recién de analizar el mercado laboral antes de proyectar estos cambios, ¿esto podría, por ejemplo, fomentar e incentivar el trabajo en negro? Bueno, en los países donde se introdujo estos cambios y el aumento de la edad de retiro, que se combina con esto también, porque le damos la posibilidad a los jubilados de que puedan trabajar en industria y comercio, porque las otras compatibilidades ya existían. Es decir, alguien se puede jubilar de industria y comercio y puede trabajar en industria y comercio, en la actividad privada concretamente. Le damos la oportunidad a esos trabajadores que se jubilan a trabajar en la propia actividad donde se jubilaron y además aumentamos
o mejor dicho, postergamos el retiro de los trabajadores y gradualmente va a ser de 65 años. Esas dos medidas combinadas seguramente van a traer muchas dificultades en el mercado de trabajo y mucha gente va a tener dificultades para poder jubilarse por una jubilación común y va a quedar en el desempleo, va a quedar con algún seguro de paro con prórrogas o va a certificarse porque la salud no va a acompañar, digamos, esa extensión de la edad y seguramente esas personas por problemas de salud van a tener que jubilarse por enfermedad, por discapacidad. Eso en la mayor cantidad de países ocurrió de que se prolongó, digamos, se aumentó la edad de retiro, pero aparecieron otras causales como atajo, digamos, para poder estar protegidos por la seguridad social. Repito, seguros de enfermedad, seguros de paro prolongados o desocupación y, por supuesto, jubilaciones por discapacidad. Te digo más. En los países que postergaron la edad de retiro, la mitad de los trabajadores solamente continuó trabajando hasta los 65 años en el caso de algunos países. El PIT-CNT comenzará la recolección de firmas para el plebiscito por la reforma de la seguridad social. Tiene 3 ejes la propuesta, ¿no? Uno, el ahorro, la eliminación de las AFAP y del ahorro individual, establecer en 60 años la edad mínima para jubilarse y también lo que tiene que ver con equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional. Hay mucha gente que se debe estar preguntando ¿qué pensás sobre esto? Me lo respondés después de la pausa. Con mucho gusto. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Ramón Ruiz, director del Banco de Previsión Social, en representación de los trabajadores. Quedó pendiente la pregunta, Ramón, antes de la pausa, sobre este plebiscito que impulsa, que intenta llegar el PIT-CNT. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Tengo opinión, pero tengo un problema. En el plebiscito anterior, en contra de la ley de urgente consideración, nosotros, convencidos de que había artículos, en esos 135 artículos que se querían derogar, tenían que ver con la seguridad social y perjudicaban a los trabajadores, hicimos una campaña fuerte para tratar de que se derogaran esos artículos. Algunos tenían que ver con la inclusión financiera y la inclusión financiera tenía que ver mucho con la formalización de los trabajadores. Otros tenían que ver con la forma de elegir al representante en el directorio del BPS. Entendíamos que teníamos que informar sobre eso a los trabajadores y teníamos que explicar que había que derogar esos artículos. El Partido Colorado hizo una denuncia ante la Corte Electoral y la Corte Electoral emitió a partir de esa denuncia un dictamen que nosotros no compartimos, pero que tenemos que respetar. El dictamen fue de que los directores del BPS no podemos participar en las campañas electorales, cualquiera sea. Nosotros entendemos que una cosa es elegir al presidente de la República, a los diputados, a los senadores, a los ediles, bueno, en fin. Pero otra cosa es opinar sobre una ley que puede perjudicar a mis mandantes, a los que yo represento. Y yo tengo la obligación y la responsabilidad de informar. Es uno de los principales compromisos que asumimos cuando aceptamos esta responsabilidad. Entonces, si bien no compartimos ese dictamen de la Corte Electoral, lo respetamos, por lo tanto no podemos caer en la misma situación que tuvimos durante esa campaña, digamos, y con ese dictamen de la Corte. Lo que sí, creo que puedo opinar sobre algo que ha sido histórico. Nadie tiene que sorprenderse de que Ramón Ruiz, director del BPS en representación de los trabajadores, diga que desde que existen las AFAP hemos dicho que esas empresas privadas que lucran con el ahorro de los trabajadores son algo extraño para la seguridad social, que no debería haber lucro en la seguridad social porque la seguridad social es un derecho humano. Por lo tanto, compartimos uno de los ejes que contiene esa papeleta en todos sus términos. Las empresas privadas que lucran con la seguridad social deberían eliminarse. Durante toda la discusión
de la ley que finalmente tiene número, es la 20.130, que reformó los aspectos jubilatorios, nosotros estuvimos en contra de que se aumentara la edad de retiro al barrer. Nosotros dijimos que esa medida no iba a resolver los problemas de la seguridad social, los desafíos que tiene la seguridad social. Dijimos además que se podía resolver discutiendo la forma en la que financiamos la seguridad social y no aumentando la edad de retiro. Sin embargo, por una mayoría ajustada, diríamos, el Parlamento resolvió aumentar la edad de retiro a todos los trabajadores, a todos. Por lo tanto, que nosotros estemos de acuerdo con revisar y con corregir eso que el Parlamento hizo y establecer, como dice la papeleta del PIT-CNT, de que la edad de retiro sea, o la causal común sea con 60 años de edad y 30 de trabajo, tampoco debería sorprender a nadie, porque cuando lo dijimos no nos escucharon. Y bueno, ahora hay una iniciativa para que se resuelva ese tema en forma muy diferente a la que resolvió el Parlamento. Y por último, creo que si hacemos una encuesta y le preguntamos a los uruguayos y a las uruguayas si pueden vivir con 17.300 pesos, que es lo que gana un jubilado, o con menos inclusive, que es lo que gana un pensionista, estoy seguro que hay un amplio consenso de todos los uruguayos, no importa a quién voten, no importa si están sindicalizados o no, no importa si se sienten representados por quien les habla o no, pero seguramente hay un consenso muy amplio que dice que hay que mejorar las jubilaciones mínimas. Y en la papeleta del PIT-CNT lo que se plantea es equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional nominal. Yo he escuchado a muchos defensores de la reforma hablar por supuesto lo escucho con mucho respeto, ¿no? Pero no comparto algunas de las afirmaciones que han hecho. Creo que la papeleta también plantea que muchas cosas quedan sujetas a la reglamentación a través de una ley, es decir, que va a haber una discusión parlamentaria para instrumentar y buscar, digamos, la viabilidad política de algunos aspectos de la papeleta, y además esto no se contrapone, y quiero ser muy claro en este aspecto, esta papeleta, este plebiscito, digamos, no se contrapone con la convocatoria a un gran diálogo nacional el día después. Porque pase lo que pase con el resultado de esta iniciativa, va a ser necesario que haya un diálogo social para viabilizar lo que dice la papeleta y hablar de otros temas que no solamente no están en la papeleta, sino que tampoco están en la última ley que se aprobó en el Parlamento, como los cuidados, la primera infancia, el tema, por ejemplo, de las coberturas de las personas con discapacidad, el financiamiento de la seguridad social y otros. Es decir, vamos a tener la necesidad de discutir en un gran diálogo social una reforma integral del sistema. Y esto es imprescindible en cualquiera de los escenarios. Si el PIT-CNT logra el objetivo de que haya una mayoría a favor de esta papeleta, vamos a tener la necesidad de tener un gran diálogo social para ver cómo se viabiliza lo que dice la papeleta y otros reclamos que tenemos como trabajadores. Y si no se logra el objetivo, también vamos a tener necesidad de discutir muchas cosas que están pendientes en la seguridad social. Ramón, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí a la OE. Bueno, muchísimas gracias y espero que estos minutos que estuvimos, que te agradezco nuevamente la invitación, sirvan para que haya un poquito más de información con respecto a esta reforma que, repito, perjudica a la mayoría de los trabajadores y no le da respuesta a los grandes desafíos que tiene la seguridad social. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.